Hola, hola. Un poco menos, te diría, está bastante alto de todo. Hola, hola, hola. Tiene que ser uno de estos. Este es. Ahí va. ¿No? Hola, hola, hola. Alguien nos está viendo. Saludos a la gente del streaming. A mí me parece que va. Marca cuando ya está conectada. ¿Qué cosa? ¿Vas a presentar el mitad? Vamos a presentar la mitad, sí. Bueno. ¿Arrancamos? Vamos. Para él le pregunto a Vicky por las dudas si está entrando más gente. Ah, vale. Hola, ¿todo bien? Ya vamos. Debería ser organizado por ahí. ¿Lo anoto en la lista de tareas? Sí, en la página de principio. ¿Con qué? Ah, me gusta. ¿Con enlace del piso? ¿A que no presto atención? ¿Lázaro con el gato tú? Igual no, porque mi gata convive sola. Tengo miedo que gata se ataque mueve. otra. que buscar gatitos bebés adoptás un gatito de paso. Claro. Se lleva la mitad de llevarte un gatito. Ahí está. Estos salen en el streaming, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, chicos, No, está apagada el micrófono. Próximamente el mito de Android con gatitos. Vamos. Bueno, así, si te Sí, próxima. ¿Estamos? Sí, no me contestó, pero arranquen si quieren. No sé si estamos esperando la conversación. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Gracias por esperar. Somos Android Devs Buenos Aires, ¿sí? La meetup de Android de Buenos Aires. Por eso tiene ese nombre. Así que gracias por venir. Vemos muchas caras nuevas. Así que le damos la bienvenida y les comentamos un poquito de qué va esto de la meetup. Básicamente nos juntamos una vez por mes en algún lugar que alguna empresa gentilmente preste. En este caso LX, a quien les agradecemos, la verdad, por el espacio, muy lindo, por la bebida, todo. Muchas gracias. Y siempre alguno de la meetup, tenemos un Slack donde vamos hablando día a día y alguien siempre se propone a dar una charla sobre algo y bueno, en base a que alguien se proponga una charla, se busca en los trabajos donde trabajan los chicos quién está dispuesto a poner el lugar y todo y se arma el encuentro. Es básicamente autoorganizado, ¿sí? Ustedes proponen una charla si tienen ganas, si no, simplemente están y hablan de lo que quieran. Si es de Android mejor, hay canales para hablar de cualquier cosa, pero si es de Android mejor. Y cuando está un tema, buscamos el lugar, se hace la charla, nos juntamos una vez por mes a lo sumo y de eso se trata. Así que... Sí, vale. ¿Alguien hoy vino por primera vez? ¿Alguna que... joya? Que nos juntamos una vez por mes a charlar sobre cosas que tengan que ver con Android y todo el tiempo estamos alertas de nuevas charlas, de nuevas personas que quieran participar. Hemos repetido un par de speakers y la idea es ver caras nuevas y ver temas nuevos también. Hay muchísimos temas de los que no hablamos. Hay un tema que yo vengo repitiendo en todas las intros de las meetups, que se habla muy poco de layouts de Android. A mí me gustaría que haya más charlas de layouts, que es una parte muy importante del desarrollo Android en cuanto a performance. Y nada, después pueden proponer charlas de cualquier cosa. Nos pueden buscar en Slack. Tenemos un team de Slack que es Android Devs Buenos Aires. Estamos en Twitter como Android Devs BSAS, creo que está por ahí.
el usuario. Así que por ahí nos pueden proponer cosas, se pueden conectar. Hay mucha gente activa en Slack que todo el tiempo va compartiendo distintas propuestas, hay channels de cualquier tipo. O nos pueden contactar por acá también y decir, che, yo quiero que se hable de esto, quiero dar una charla de aquello. Y no hay drama, los ayudamos o les comentamos cómo son los formatos de las charlas y demás. Así que nada, bueno, nuevamente gracias a OLX, es la segunda meetup que hacemos acá. Y los dejamos con Marcos, que nos va a deleitar con su hermosa charla y su voz sensual. La voz sensual te la debo, pero bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por hacerse el tiempo de venir. La charla de hoy se va a tratar un poco de arquitectura. Ese me comentó que no tuviera muchas charlas de arquitectura, que estaría bueno dar una, así que vamos a hacer un breve repaso. Si me toma la cámara. ¿O no? Ah, hay que seleccionar la pantalla. No, hay que seleccionar la pantalla. Permiso. Allá. Ahí va. Ahí va, muy bien. Bueno, vamos a tener una breve introducción, una presentación. Voy a presentar un poco qué es OLX. Después vamos a hacer una breve revisión de lo que son los patrones de arquitectura, que algunos ya los conocerán, otros por ahí no los escucharon nombrar nunca porque no valía la pena implementarlos o porque no surgió la oportunidad. Y después vamos a ver en concreto Clean Architecture, que es una propuesta de arquitectura que se hizo hace un tiempo para Java más que nada, pero vamos a ver cómo podemos aplicarla para Android. Vamos a ver un par de estrategias de migración con código ya un poco más concreto para ver realmente cómo podría implementarse esto en Android. Y como frutillita del postre vamos a hacer una revisión de los últimos Architecture Components que presentó Google en la I.O. y qué posibles alternativas podemos hacer para poder implementarlos dentro de Clean Architecture. Al final vamos a tener un espacio de preguntas. Las dudas que tengan las podemos dejar para el final. Bueno, me presento. Mi nombre es Marcos Daniel Navarro. Soy Android Lead acá en OLX. Programo hace 18 años ya, muchos de .NET y no me avergüenzo. Hice Big Data con base de datos, hice Mobile, hice BlackBerry, iOS no hice nunca, todavía. Tengo varios años de Java, 5 en Android, desde 1.6 si no me falla la memoria. Voy a alejar un poco el parlante porque me está matando. Estoy hace 3 años en OLX y soy padre de Dante hace 2. Les cuento un poco de OLX. OLX es parte de un grupo empresario de Internet, entretenimiento y plataformas digitales que se llama Naspers. Es el sexto más grande del mundo en revenue y en cantidad de negocios. Es dueño de varias marcas, entre ellas una muy famosa, Tencent, en China. Todo el grupo de OLX, PayU, Flipkart, que hace poco creo que la vendieron, creo que este mes, Mail.ru. Y pasando un poco a lo que es OLX Group. OLX Group es un conjunto de marcas, son 17 marcas a nivel mundial, en 43 países, 35 oficinas en todo el mundo, aproximadamente 5.000 empleados y movemos por mes 15 millones de ítems intercambiados entre usuarios. Tenemos 18 millones de vendedores únicos por mes en las distintas plataformas. Hay 90 millones de usuarios únicos mensuales dentro de las plataformas móviles. 330 en total. Muchas gracias por la luz. Somos top 3. Siempre estamos en el podio de top 3 en 36 de esos países, de los 43, con un up rating promedio de 4.3. Y somos líderes en el mercado dentro del Google Play Store, en la categoría de Shopping y Lifestyle, en 36 mercados, y estamos monetizando ya en 14 de ellos. Vamos a hacer una breve revisión sobre los patrones de arquitectura que hemos utilizado a lo largo de toda nuestra carrera, empezando primero por el peor de todos, que ya todos lo conocemos, que es el monolito del mal. ¿Qué es el monolito? Es tener la aplicación todo junto, todo mezclado, lo cual hace que el código esté muy acoplado, no me puedo llevar pedazos de código sin llevarme arrastrado todo el resto. Se empieza a mezclar las responsabilidades, esta pantalla qué hace, qué debería hacer, se empieza a mezclar un poco
el tema de paralelizar tareas. O sea, yo quiero tocar algo, pero afecta a otras 3 pantallas porque dependen todas de lo mismo, usan un mismo servicio que si lo cambio, en realidad lo estoy usando en otras 3 pantallas y ya no lo puedo reutilizar. Es muy difícil de testear cuando nosotros metemos en Android todo adentro de la pantalla. Es hermoso, sale rápido, el MVP vende enseguida, cobramos el primer cheque, pero al día siguiente ya, cuando queremos empezar a buscar un error, se empieza a complicar todo. Y de nuevo, en el tiempo es muy costoso de mantener. Nos cuesta mucho en el tiempo poder seguir con un proyecto en el que hicimos todas las apuradas, todo junto, y no nos dedicamos un poquito a pensar en la arquitectura. Ni hablar de documentar. O sea, ya no nos gusta documentar cuando todo está mezclado y no lo podés explicar ni vos cómo lo hiciste. Documentar es imposible. Entonces, para esto, en su momento, en varios lenguajes de programación surgieron distintas alternativas que fueron denominados patrones, de cómo ir organizando un poco mejor el código para, en los distintos aspectos del código, empezar a aplicar algunas soluciones que nos podían ofrecer una mejora a todo este problema del monolito. La más conocida es múltiples capas, tener muchas capas donde uno va separando la lógica. Por un lado tiene la aplicación, por otro lado la lógica de presentación, la lógica para acceder a los datos, ya sea en una base de datos, ya sea en la red, en distintos lugares, y tener la capa propia de negocio, que comúnmente se denomina dominio, en donde yo defino mi lógica de mi negocio, cómo se relacionan los datos entre sí y cómo se le muestran al usuario finalmente. Otra estrategia muy común es la de modularización, que es la de separar mi aplicación en las distintas cosas que hace. Yo decido, ok, hay un flujo de login, voy a hacer un módulo de login en donde toda la lógica del login va a estar toda junta. Puede ser un monolito, puede ser algo más lindo, pero en definitiva separamos para, por ejemplo, permitir paralelizar trabajo. Que alguien se dedique a trabajar en el login, otra persona se dedica a trabajar en el módulo de compras, mientras otra persona se dedica al módulo del listado, por ejemplo. Siguiendo con otros tipos de patrones, tenemos otros muy conocidos que son los patrones de UI, que se utilizan principalmente para poder conectar la UI, para poder desconectar en realidad la UI. Existen 3 muy conocidos. MVC, que no es muy conocido en Android porque es medio como que inaplicable. MVC está más pensado para todo lo que es servidores web, en los cuales hay un controlador que recibe un request y él se encarga de ir a buscar los datos y mostrárselos al usuario. En Android, al tener la interfaz gráfica, es más común encontrarse con un patrón MVP o MVVM, que son Model View Presenter y Model View View Model. Hay un gran debate de cuál habría que usar. Hay fanáticos de cada uno de los bandos, se tiran con todo, se cuelgan del alambrado. Hoy en día, la gran mayoría de la industria está usando MVP y viene Google y dice MVVM. Y ahí se pudre todo. ¿Cuál es la gran diferencia entre uno y otro? No hay muchas diferencias. Básicamente en MVVM la gran diferencia que tiene es que propone el data binding, que es que automáticamente los datos se dibujan en la pantalla sin tener que ir a decirle yo que se dibuja. Relaciono el dato que se dibuja con el control que lo dibuja. Entonces es automático el dibujo del dato en la pantalla. Después tenemos algunos más genéricos en sí, que los llamé patrones de desacople, que nos permiten desacoplar pedazos del código de otras funcionalidades del código para no depender de ellas. Uno de los más conocidos es la inyección de dependencias, en los cuales yo, en lugar de crear o ir a pedir una funcionalidad, un módulo, le pido al sistema que me lo provea a través de una interfaz. Yo defino una interfaz, yo digo este módulo se comporta de tal manera y le pido a un sistema general que cuando yo necesito un módulo, él me lo provea, sin preocuparme ni de dónde sale ni qué hace. Con que cumpla la interfaz para mí es suficiente. Por otro lado, tenemos otro muy famoso, que en este caso lo puse como Event Bus, pero hay muchos patrones que responden a esto. El más famoso de ellos dentro de Android es CRX Java, que es un sistema muy parecido a esto, en el cual yo tengo un lugar al que me puedo suscribir y alguien puede publicarme datos. Y todos los que están suscriptos reciben esos datos. RX Java es mucho más complejo que eso, tiene distintos módulos de suscripción, distintos subjects, es muchísimo más completo. El más simple de explicar es el Event Bus, en el cual hay un bus de eventos, alguien publica y hay N subscribers que reciben los mensajes que yo publico.
Eso me permite publicar un mensaje desde una punta de la aplicación y que lo reciba alguien totalmente desacoplado sin que le importe quién lo disparó. Ahora vamos a revisar un poco lo que es Clean Architecture en sí. Clean Architecture surge del tío Bob, más conocido quizás por su libro que por su arquitectura. Robert Martin es el que escribió Clean Code, el libro que es referencia para la gran mayoría de la gente que escribe Java y no lo sufre. Él también participó como coautor en el manifiesto Ágil y en 2011 nombra por primera vez este concepto de Clean Architecture y ya en 2012, creo que agosto de 2012, publica un artículo que es al día de hoy que sigue publicado bajo el título de Uncle Bob, en el cual describe la Clean Architecture. Él lo que hace es agarra un compendio de un montón de arquitecturas y trata de unificar su criterio en una sola. Agarró un montón distintas, no me acuerdo ahora todos los nombres, porque son un montón, pero él propone estos principios. Uy, qué chiquita que quedó la letra. Propone estos principios, yo se los leo, no se preocupen. Para la Clean Architecture. Dice que tiene que ser independiente del framework, que vos no deberías depender de una librería para decidir la arquitectura de tu plataforma. Por ejemplo, hoy en día está Event Bus o Otto, que es una librería de Event Bus que te permite desacoplar todo tu código tirando eventos a partir de la librería. Le dice, no deberías depender de la librería en tu código de negocio para armar la arquitectura. Lo otro que dice es que la arquitectura debería ser totalmente testeable. Todo el código que es propio tuyo del negocio, que decide cómo se muestran los datos, que decide los flujos de los datos, dice que tiene que ser todo testeable sin tener la UI, sin tener la base de datos, sin tener los repositorios de datos externos, ni en el caso de Android sensores, ni nada. Tiene que ser todo totalmente testeable. Propone también la independencia de la UI. El hecho de que la UI cambie no debería afectar en nada nuestro código. El código que define la estructura del negocio tiene que ser totalmente transparente. Lo mismo propone para la base de datos y los agentes externos. Tengamos en mente también que cuando definió esto, y esto está casi copiado textual de lo que definió él, traducido al castellano, para la comodidad de todos, lo propuso pensando mucho en aplicaciones web Java de su momento, Enterprise. Entonces, esto así como está, habla de que puedes meterle un Oracle, en Android eso no va a pasar por suerte. Esto hay que adaptarlo. Él dice que, si bien él define una cantidad de capas que son las de este dibujo, él dice que no tenemos que limitarnos a esos 4 anillos, que pueden ser más, que pueden ser los que necesitemos, y en particular ahora les vamos a presentar la que definimos nosotros en la implementación de Android. La gracia de esta arquitectura es que la dependencia es en un solo sentido. O sea, nunca algo de un círculo de adentro va a depender de un círculo de los de afuera. Jamás. Está prohibido, palazo en la mano al que lo hace. De hecho, está hecho de tal forma que no se puede hacer y ahora vamos a ver por qué. La idea es que en el centro tenemos las entidades de negocio, lo que define nuestro negocio. Si yo tengo un sitio de e-commerce, tengo mis artículos, tengo mis usuarios, tengo mis listados, tengo mi categoría, todo lo que define al usuario como lo requiere el negocio. No como lo define la API, no como lo define la base de datos, como lo requiere el negocio y la aplicación. Después tengo interfaces de adaptación. ¿Qué son estas? Son las interfaces que me define a qué datos puedo acceder y qué necesito para acceder a esos datos. Después tengo los interactores, me duele mucho hacer esto en castellano, que acá definimos los casos de uso, que son los que usa la aplicación, en este caso los controllers, que son la capa de arriba, los presenters del patrón MVP, para poder acceder a las interfaces. Tratamos de definir los casos de uso como un caso de cómo obtener o salvar un dato. Puede ser obtener un ítem, puede ser obtener los ítems y que devuelva un listado, pero no puede ser subir una imagen, grabar el artículo y avisarle a Coca que el mate ya está. Tiene que ser un solo caso. En la siguiente capa tenemos los presenters. Los presenters definen la lógica de cómo nuestros datos se le van a presentar al usuario. Esto se define a través de vistas, que en este gráfico no está diagramado, o sea, faltan cosas
para que todo esto cierre. Esto es todo lo que hace al negocio. Pero acá al medio hay una capa que conecta los controles con el mundo real, siendo el mundo real la pantalla, los sensores, la interacción con el usuario, el input que nos da el usuario, los backends, las APIs de backend, las bases de datos, el local storage, los servicios que nos puede prestar de repente Firebase. Todo eso está fuera de nuestro dominio y es lo que llamamos el mundo real. Todo lo que está acá adentro es nuestro negocio. Y esto es sobre lo que no tenemos control. Entonces, sobre lo que no tenemos control lo queremos totalmente afuera. Y que el resto esté todo bajo nuestro control para poder testearlo, para que sea independiente, para que no cambie si cambia el real world, que pasa todo el tiempo. Acá tenemos una representación muy simple de lo que sería una arquitectura clean en Android. Tenemos 3 grandes layers, el layer de UI, el layer de domain y el layer de data. Tenemos por un lado, en UI está el mundo real, pero lo tenemos interfaciado en el dominio con una vista, que es la que se comunica con el presenter. El presenter hace uso de los casos de uso para acceder a los distintos repositorios. Tanto view como presenter, como use case, como las interfaces de los repositorios. Y es importante notar estas líneas acá que separan. Si bien esto parece ser un solo objeto, por un lado está la interfaz y por otro lado está la implementación concreta. Esto viene a representar en nuestro dominio lo que nosotros hablamos con la view, lo mismo con los repositorios. Yo tengo un repositorio que es mi interfaz de negocio y por otro lado tengo la implementación concreta, que puede ser una API de mi backend, puede ser una base de datos, puedo tener un repositorio que me devuelve datos de los sensores del teléfono, puedo tener un servicio que me permite acceder a servicios de Firebase. La diferencia entre repositorio y servicio es simplemente de palabra, porque técnicamente son casi lo mismo. Llamamos repositorio a todo aquello que nos provee datos y en lo que al mismo tiempo que nos provee podemos guardar. Llamamos servicio a todo aquello que no nos provee datos, pero nos provee algo más, que puede ser o guardar datos o informar datos afuera. Es simplemente una diferencia semántica de esencialmente lo mismo. La gracia de la implementación de Clean Architecture en Android es esta, que tanto la UI como Data, que son el real world, son una aplicación de Android y una librería de Android. Y todo nuestro dominio es una librería Java o Kotlin puro. No tiene ninguna referencia a Android, no tiene ninguna referencia a ninguna library de Android, no tiene referencia a nada. Es código puro, código de negocio, que no depende ni de un device para probarse, ni de un device para acceder a datos y hacer unit test, con lo cual el dominio es 100% unitesteable. Todo, desde la interacción del presenter con la view, a la interacción del presenter con los use cases que pidan al repositorio lo que tienen que devolver, y todo el camino de ida y vuelta. El dominio es 100% unitesteable, y eso es muy importante porque me aseguro de tener mi negocio 100% probado. Después voy a tener que completar tanto la UI como Data con test de integración u otros tipos de test como Roboelectric o moqueando los servidores de datos, pero lo importante es que todo el negocio está totalmente unitesteado y lo puede probar cualquier developer en segundos porque un unit test en una librería Java corre enseguida. Se puede hacer mutation test para probar que los tests son realmente buenos. Nos da una libertad muy grande, a un costo de que no siempre puede parecer tan fácil llegar a tener algo Java puro o Kotlin puro, pensando en servicios como location, pensando en cosas que necesitan context, en room, en un montón de cosas a las que estamos acostumbrados. Ahora vamos a ver ejemplos de implementación de cómo se puede llegar a hacer esto. Vamos a pasar a las estrategias de migración. Yo tengo una aplicación. ¿Cuándo empiezo a aplicar Clean Architecture? Lo común no es empezar de cero a hacer Clean Architecture. Clean Architecture está pensado para proyectos que son muy grandes de mantener, con mucha gente trabajando encima, para poder separar las responsabilidades, para poder separar las lógicas de los distintos módulos y permitirle a todos los usuarios entregar valor rápidamente sin arriesgarse a romper el código de otros. Al tener el dominio 100% unitesteado
incluso tocando un servicio que usa más de un presenter, estoy seguro que todos están corriendo los unit tests, estoy seguro que no rompí nada y no me van a venir a buscar el viernes a la noche. Entonces, ¿cómo llego a Clean Architecture? En OLX no teníamos Clean Architecture hace unos años, costó bastante llegar porque llegamos aprendiendo en el proceso, es por eso que ahora podemos hacer esta presentación, porque la sufrimos muchísimo, y llegamos al punto en que finalmente entendimos cómo se hacía y tratamos de documentarlo lo mejor posible, porque OLX de repente son 17 marcas, son muchas aplicaciones distintas, compartimos el conocimiento entre todos, hay gente en Rusia que está haciendo una arquitectura, gente en Dubái que está haciendo otra, nos juntamos una vez por quarter, discutimos, sacamos mejores estrategias. Esta misma presentación la vamos a hacer el siguiente quarter con todo el equipo. Está bueno compartir eso porque se saca un montón de conocimiento de distintas formas de trabajar alrededor del mundo. ¿Qué pasó cuando arrancamos con esto? No teníamos inyección de dependencias, no teníamos MVP, no teníamos un servicio de backend que era una vergüenza. ¿Y cómo arrancamos? Lo primero que hicimos fue arrancar por la inyección de dependencias. Esto nos permitía poder empezar a separar los distintos servicios que teníamos y poder empezar a agregarlo a las distintas pantallas. No sé cuántos de ustedes están familiarizados con Dagger, quizás algunos sí, quizás algunos no. La idea es definir módulos que nos proveen reglas para proveerme los distintos repositorios, los distintos servicios, las distintas configuraciones. Nosotros tenemos definidos 3 tipos de módulos, uno a nivel aplicación que nos devuelve todo lo relacionado a la aplicación en sí, el estado de la sesión, sistemas de tracking, de testeo, tenemos el user session, nos devuelve el contexto, nos devuelve settings. La idea es que acá definimos las distintas reglas, no sé si se lee, espero que sí porque este es de las grandes. La idea es que uno provee instancias únicas, en su mayoría, de los distintos repositorios que va construyendo en base a las distintas estrategias que va necesitando. Tenemos uno a nivel aplicación, tenemos uno a nivel servicios que nos va proveyendo las configuraciones, los distintos endpoints del backend, nos provee distintos repositorios según la configuración. Por ahí queremos el login hacerlo local cuando configuramos el debug, lo queremos hacer en Fabric cuando está la versión de producción. Todo eso lo configuramos a nivel inyección de dependencias. El sistema detecta si estoy en producción o estoy en debug y me devuelve un módulo o el otro sin que yo tenga que cambiar mi dominio. Mi dominio recibe un servicio de login y es el sistema de inyección de dependencias que está a nivel del mundo real, a nivel de la UI o de data, el que decide qué módulo me da. Después de haber conseguido eso, conseguir un sistema que nos provea los distintos módulos en los distintos casos, tuvimos que empezar a agarrar nuestras llamadas a backend y empezar a separarlas primero por módulo porque nos convenía y después en los distintos componentes para poder inyectarlo en las distintas pantallas. No está bueno tener una pantalla y meterle una API que tiene llamadas a todo el backend. Entonces empezamos a separar de forma lógica las distintas llamadas para poder hacer componentes que respondan a la necesidad de cada una de las pantallas o flujos de pantallas. Para eso tenemos que definir a nivel dominio una interfaz. La interfaz me va a decir cómo puedo obtener esos datos, qué necesito para obtenerlos y me va a decir en qué formato me los devuelve. En este caso estamos usando RxJava, devuelve un observable para poder hacer todas las llamadas asincrónicas. Y como ven en este caso, la gran mayoría devuelve tipos nativos. Tenemos acá un objeto que es propio nuestro. Y pasa algo muy parecido para los datos con lo que se pide. Esto al estar en dominio, sí o sí, tiene que usar o tipos de datos nativos o entidades definidas en el dominio. No puede usar un objeto de base de datos, no puede usar una vista de Android, no puede devolver una vista de Android, tiene que devolver objetos de negocio. Y ahora vamos a ver las distintas partes que componen este componente del repositorio. Acá tenemos la clase de dominio, como ven, está al nivel de dominio en las entidades. Esta entidad user también está en dominio, no la puse por una cuestión de que no iba a poner todas las entidades, pero la idea es que son lo mínimo y necesario que necesito yo en la aplicación para poder mostrar un listado de usuarios. Necesito el listado de los usuarios propiamente dicho, necesito la cantidad total y un cursor para seguir paginando.
El cursor es una necesidad de negocio, porque yo necesito poder paginar las llamadas, con lo cual es correcto incluirlo en mi dominio. Después, por otro lado, tengo el contrato de retrofit. Supongo que todos estarán familiarizados con retrofit. Si no, empiecen porque está bueno. Acá podemos ver que devuelve directamente un observable de RxJava. Estamos usando observables en lugar de callbacks, porque nos es nativo usar RxJava para todo. Y van a ver que acá aparece un objeto nuevo que no vimos, API Data Response. Vemos que el contrato está en data, ya no está en domain. El contrato, como es propio del mundo real, está en la librería de data, que es una Android library, tiene acceso a las librerías de retrofit, tiene acceso a las librerías de Android, con lo cual puedo usar las annotations, puedo usar todo lo que necesito. Y en este caso, devuelve un objeto. Que ese objeto es una entidad de data, no es de dominio tampoco. Es una entidad que se usa solo para acceder a los datos. Tanto el response como el request, que vamos a ver ahora, también están en data. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que definir nuevas entidades para comunicarme con el mundo exterior y que esas entidades pueden o no ser las mismas que las del dominio. Si son las mismas, voy a usar las del dominio. No las voy a definir en data. Voy a usar las del dominio y van a pasar, no pasa nada. Si tenés una API bien diseñada, van a ser casi lo mismo. Si no, te va a pasar esto, que tenés, por un lado, una entidad en data y vos necesitas devolver una entidad de negocio, que es lo que maneja la lógica del negocio. Acá tenemos una implementación concreta del repositorio de domain. Esta implementación está hecha también a nivel data, la librería del mundo real. Y esto, de hecho, es un ejemplo de cómo tenemos dos implementaciones del mismo repositorio. Yo, por un lado, obtengo datos de red y tengo datos guardados en el dispositivo. Son dos casos de uso del mundo real en donde yo puedo tener datos. El repositorio no conoce nada de esto, con lo cual yo creo una clase que se va a encargar de decidir cuándo va a buscar las cosas a la red y cuándo me devuelve el device. El repositorio, que es la interfaz que yo uso en el dominio, es totalmente agnóstico de esto. No le interesa dónde salen los datos. Él sabe que va a recibir un observable list string o un observable user listing. ¿Cómo llega a eso? No le interesa. Acá vamos a ver que tenemos las dos implementaciones. En algunos casos, cuando agregamos a favoritos, voy a la red y después, además, guardo en el device. Para el remove lo mismo, lo saco de la red, lo saco del device. Cuando los voy a buscar, los usuarios, el listado de usuarios, sí o sí voy a la red, porque quiero el último, el actualizado. No quiero tener nada en caché, siempre voy al último. Cuando pido los IDs, porque los necesito para dibujar la estrellita de favoritos, los saco de la red y los guardo en el listado. Vamos a ver la implementación concreta del de red. Llama al contrato con el user ID, que lo saca de un user session repository, que se lo inyecto. A él no le importa dónde viene el user session repository. Tiene una interfaz de dominio que dice, yo tengo un repositorio que si le pregunto quién está logueado, él me responde. No me interesa dónde sale, no me interesa nada. Lo importante es, yo me concentro en lo que tiene que hacer esta clase y del resto que se ocupe el que se ocupa del otro componente. Y acá vemos que hace la llamada, usa las interfaces de data que creamos, las entidades, perdón, de data que creamos para generar el request. El request lo tengo que generar como lo necesita retrofit, como lo necesita el API. Lo crea y la respuesta la mapea. Cuando me viene la respuesta de red que tiene está colapsado, que tiene este data response, que es un objeto de la capa de datos, yo tengo acá la posibilidad de mapearlo. Y este getData me devuelve el list string, porque la respuesta tiene un montón de decoración alrededor, viene con el código de error, viene con metadata, viene con un montón de cosas, pero en concreto tiene la lista dentro. Entonces yo le saco toda la información innecesaria y le devuelvo al dominio solo lo que necesito usando la función map de RxJava, con lo cual es transparente para él. Él sigue teniendo el mismo observable que vino de retrofit, lo mapeó, filtró lo que no servía, me mandó los datos que yo necesito para el dominio. Lo mismo pasa con el remove. Acá vemos un caso
Estos siguen siendo casos simples. Para cosas mucho más complejas de composición de respuestas, generalmente generamos una clase aparte que se encarga de mapear lo que viene de la red a lo que es el dominio. Pero la idea es que yo siempre me encargo de mapear lo que me viene del mundo real a lo que mi negocio necesita. Y eso es clave, porque yo definí la interfaz con cosas del negocio. Con lo cual, esta capa es la que se encarga de convertir del mundo real al negocio que yo manejo. Esto puede cambiar, el día de mañana puede no ser retrofit, puede ser una llamada por cualquier otra cosa, puede ser leer de una base de datos, puede ser leer de un JSON estático, al repositorio no le importa, siempre y cuando reciba lo que le prometieron, el observable de user listing. Si yo puedo armar eso y devolverlo, vale todo. Acá vemos en concreto la implementación del device storage. Es muy parecido, la única diferencia es que acá tenemos unos observables que los armamos nosotros a mano. Armamos un observable en el cual leemos de la shared preference y devolvemos como si el dato hubiese venido de red. Le devuelvo un observable, ni se entera si el dato vino de red, si el dato vino de shared preference, él no se entera, él le llega el dato. Después tenemos el use case. El use case es nuestro punto de entrada desde el presenter para poder acceder al dato. Es simplemente defino una interfaz para poder pedir el dato sin mayores problemas. Y además le agregamos la lógica de que maneja todo el tema del thread. Él decide si ejecuta en un thread aparte y la respuesta me la devuelve en el thread de UI o lo que se nos ocurra a nosotros. Es totalmente configurable el use case. Le podemos decir lo que queramos. Además, en este caso lo estamos traqueando, traqueamos todas las llamadas de red, medimos interacciones para ver cuánto tardó la llamada de red y cuánto tardó la pantalla en cargar. Se puede decorar con un montón de cosas. Pero lo principal es esto. Yo defino parámetros. Idealmente en Java o Kotlin puro, con tipos nativos, para poder hacer la llamada de red que necesito. No le paso el request body, no le paso nada raro. Le paso los datos de negocio que necesita para poder hacer el request. Y él se encarga del resto. ¿Qué pasa si no es un backend, si no es una API de retrofit? ¿Qué pasa si estoy usando un servicio cualquiera? Ponemos el ejemplo del log service. Yo quiero tener el log service que graba en el device cuando estoy en development, que grabe en Fabric mensajes de log cuando algo me parece importante. Me defino una interfaz que muchas veces por ahí nos parece que la interfaz es trivial, que es una copia de la interfaz que estamos implementando en el servicio de terceros, pero lo importante es que le estamos definiendo en nuestro dominio y que representa las necesidades que tenemos. No le agregamos los métodos que no usamos, no le agregamos los parámetros que no usamos, definimos lo que realmente necesitamos. En este caso necesitamos 3 funciones. Una que loguee un mensaje, una que loguee un mensaje con el nivel y el tag, y uno que loguee una excepción. Es todo lo que necesita mi negocio, no voy a hacer más que eso. De hecho, acá sobran cosas que podríamos volar tranquilamente, que evidentemente no estoy usando. La implementación concreta de Fabric. Él implementa ese servicio. Fíjense que acá en el inject, acá yo estoy fuera del dominio. En el inject estoy recibiendo un context, que es el context de Android, que puede ser el application o puede ser el activity. Como la inyección pasa dentro de la aplicación, tengo acceso a esos objetos. Como no estoy adentro del dominio, los puedo usar. No los puedo usar en las firmas de la interfaz. No puedo poner acá un context, porque esto está en dominio y no sabe que es un context. Generalmente el context, si lo necesitas, lo pasas por constructor y te lo guardas y lo usas internamente. Implemento, en este caso hay una clase utilitaria, un helper, pero podría ser directamente Fabric Crashlytics log. Logueo un mensaje, logueo con nivel, logueo una excepción. Y el mismo servicio implementado en el local log es un poco más feo, pero según el level, loguea con un log sutil, que esto podría ser un log D, log W, lo que sea, y es el mismo servicio, otra implementación. Entonces podemos adaptar librerías de terceros a nuestro negocio, encapsulando las referencias del mundo real que tenemos y usando solo las cosas concretas que necesitamos. Como este habrá muchísimos ejemplos, habría que ver caso por caso, hay algunos más complicados, otros menos complicados. MVP. Para poder implementar MVP correctamente en Clean Architecture, sí o sí, el contrato de MVP, llamamos contrato a la definición de la vista y la definición de las acciones que puede hacer el presenter,
tiene que sí o sí estar en dominio y tiene que sí o sí implementar solo entidades de dominio o tipos nativos para las respuestas y para los parámetros. No puedes mandar un view, no puedes mandar un context, no puedes mandar un fragment, no puedes mandar nada. Todo eso hay una forma de encapsularlo que resulta muy práctica y terminamos con métodos de este estilo. Vuelvo para atrás, muestro el progress, escondo el progress, es funcionalidad concreta del negocio que interesa saber que se disparó y que nos interesa tener control total de cuándo pasa y cómo pasa. La implementación concreta de cómo se muestra un show progress es relativo. Puede ser una barra, puede ser un círculo, puede ser la parte de abajo. Lo que nos interesa es que se muestre el progress. Entonces, eso es lo que definimos a nivel negocio. Y eso es quizás lo más importante de toda la arquitectura. Definir a nivel negocio qué es lo que realmente queremos que haga la aplicación. Se va a poner un poco tedioso esto, pero el presenter, de la misma forma que todos los demás, inyecta lo que necesita. En este caso, tiene un use case que le permite ir a buscar unos créditos y tiene un servicio de tracking que le permite traquear eventos que pasan. Tenemos algunos métodos ya definidos que manejan el lifecycle, que ya están conectados al lifecycle en el base view. El start es uno de ellos, que se dispara en on resume. Tenemos el on stop, que se dispara en el pause. Los use cases nos permiten hacer los dispose de RX Java, con lo cual cuando tenemos un observable que queda volando y nos vamos de la pantalla, automáticamente todo lo que está implementado con un use case, cuando me voy de la pantalla se cancela y te olvidas de él, con lo cual no tenemos el problema del leak de los distintos observables que volvió cuando ya me fui de la pantalla, que la llamada no se canceló. Todo eso está controlado porque encapsulamos toda la lógica en un use case y él se encarga de eliminar todo. Al negocio no le importa cómo, él sabe que el use case no lo uso más, le hago un dispose y me olvido. Como verán, en los distintos métodos, inicia, muestra un progress, al use case le dice, anda a buscar los créditos, yo te espero, el que mire es este observer, mi parámetro es, tráeme los detalles. Quiero los créditos con los detalles. Eso es lo que le pide el negocio a la aplicación. Vemos el observer, cuando me vuelven los créditos, escondo el progreso, me guardo la data internamente, me guardo los créditos totales y llamo un método interno que se llama loadData. Si viene un error, está feo como está manejado, pero bueno, es un ejemplo, esconde el progreso y se va para atrás. Es medio polémico. El cargar los datos le pide a la vista, actualizame la cantidad de créditos, los créditos que tenés que mostrar son estos. Set expiration, que dice tus créditos expiran en tal fecha, eso lo saca, si tiene la información, lo muestra, si no tiene la información, la oculta, si tiene la información de cuándo expiran, la muestra. Pone la expiración y dice, ya está, terminé, traquea, el negocio le avisa, cargué los datos, vos fijate qué querés hacer con eso, él traquea. Y esto es toda la lógica de una pantalla concentrada en el presenter. Y como ven, lo leen de principio a fin y se entiende exactamente qué es lo que hace, qué hace cada paso. Y lo más importante, cada uno es testeable. No me interesa qué es la view, yo la puedo moquear, la puedo testear. Puedo testear que se llamó el hide progress. Si después el hide progress está mal implementado, eso lo solucionaremos con otros tests. Pero yo puedo verificar que toda la lógica del negocio está andando. Que si alguien rompió el tracking y no se está disparando, hay un unit test que va a fallar. Si alguien no ocultó el progress en alguno de los flujos, hay un unit test que va a fallar. Todo es totalmente testeable y todo representa lo que yo quiero que haga la aplicación, independientemente de cómo lo haga. Además de servicios de terceros, podemos tener servicios de Android que tienen dependencias un poco más fuertes que los servicios de terceros, que suelen ser APIs, suelen ser cosas más etéreas. En este caso podemos poner un ejemplo de un servicio de location, que es quizás lo más común de usar. Y contra toda lógica me encontré con que no hay un servicio para pedir una sola location. O sea, vos querés la location ahora lo más exacta posible, no se puede. Ellos no lo pensaron así, te tenés que suscribir, esperar 20.000 updates y agarrar el que más te guste. Entonces dijimos, bueno, ok, no hay, me voy a implementar el mío. Yo quiero un servicio, un repositorio, en realidad, que me devuelva la location del usuario. Le voy a decir si quiero usar el GPS o no, y quiero que me devuelva una location. Nada más.
¿Cómo se implementa esto? Implementamos un Android Location Repository. Esto está en dominio, como siempre, es un repositorio, el repositorio está en dominio. Esto está a nivel aplicación, puede estar a nivel data, creo que está en data, de hecho. Y me defino el Fused Location Provider Client, que es la API de Google, que nos provee los distintos sensores de GPS combinados con los de Wi-Fi, combinados con Google Play Services y toda su magia negra. Lo recibo en el context, recibo el context por inyección y con eso me genero el provider, que es todo lo que necesito para generar el provider, es el contexto. El contexto lo tengo, es el de la aplicación, lo inyecto, no hay problemas. Después me implemento mi método getLocation propiamente dicho. ¿Qué hago con esto? Creo un behavior subject. Esto, para los que no conocen RxJava, es un observable que yo puedo crear y meterle los datos después y él los va a reproducir incluso cuando te suscribiste después, si mal no recuerdo. Sí. Si te suscribiste después, los agarra igual. Me defino un callback para todo lo que es la interfaz del servicio de Android. Ellos te requieren que tengas un location callback. Vos pedís location y ellos te devuelven en el callback cuándo está la location. Entonces, yo con ese subject que me guardé, le agrego además un doFinally para desuscribir el provider. O sea que cuando termine el observable, que se desuscriba el servicio y lo apague, porque si no nos chupa toda la batería y no lo ves nunca más. Y además le pongo un timeout. Le digo, si en 30 segundos no pasó nada y nadie me tiró un evento, apágame la luz, cerrá todo y se acabó. Y cuando haga eso, además, como está el finally, va a desuscribir el servicio. Voy y le pido al location provider, dame la última ubicación, que es la primera instancia del location provider para que te devuelva la que tiene guardada. Entonces, primero trato de ver si tiene una guardada. Si tiene una guardada, buenísimo, la uso. Si no la tiene, le pido al location provider, dame updates. Le voy a decir, quiero que venga con high accuracy, que venga cada 1 minuto y que busque hasta que se chupe toda la batería. Porque yo sé que tengo el timeout de los 30 segundos y si a los 30 segundos no pasó nada, se corta todo. No pude obtener la automática, pido un location update y en el location update, en cuanto venga una last location, que no sea nulo, porque nos ha pasado, devuelvo el next y cierro el provider. Si me llega una, lo cancelo. Si no me llega ninguna en 30 segundos, lo cancelo también. Es un excelente ejemplo de un encapsulamiento de un servicio de Android en el cual el negocio no se entera de los pormenores de cómo funciona, no se entera ni cuánto tarda el GPS en hacer lock, él se entera que en 30 segundos hay o no hay location. De hecho, si no hay, no se entera porque nunca le llega el observable. Podemos, de hecho, en el on timeout, creo que es un error, podrías agarrarlo y reaccionar en base a eso, pero lo importante es que logramos encapsular toda esta lógica, que muchas veces es magia negra, en un método que recibe un booleano. Y esa es la gracia de Clean Architecture, poder llegar a eso, poder llegar a no depender de GPS. Entonces, yo cuando pruebo si un location repository me devuelve location, tengo que hacer algo, si no me devuelve location, tengo que hacer otra cosa, es tan simple como moquear este método. Y moquear un solo observable que devuelve on next, on error. Y toda esta lógica la puedo probar por separado, la puedo probar en otro entorno. Mi negocio depende de esto nada más. Y eso es lo más importante de Clean Architecture. Poder desacoplar nuestra lógica de negocio de la complejidad del mundo real. Como les prometí, el tema de Google Architecture Components. Google viene proponiendo su propia arquitectura, después de muchos años de que se la pedimos que nos diera una arquitectura. Ahora propone una, pero al mismo tiempo dice, no se casen con esto, no es la solución a todo, está ahí para que arranquen rápido, está ahí para que la usen, está ahí para la gente que les sirve. Puedes adaptarla, puedes no adoptarla, es decisión de cada uno, y si bien es un cliché, es cierto. Los distintos proyectos tienen distinta complejidad. Clean Architecture puede ser mucho trabajo para un proyecto chico, puede ser la solución para proyectos que están creciendo muy rápido. Cada proyecto hay que decidir cuál es la mejor arquitectura, no hay soluciones mágicas lamentablemente,
pero vamos a ver qué cosas propone Clean Architecture con respecto a los Google Architecture Components. Por un lado tenemos todo lo que es Life Cycles, Paging, que yo los puse todos juntos porque están todos muy relacionados entre sí. Paging necesita sí o sí Live Data, usa mucho Data Binding, depende del View Model depende del Life Cycle. Todos estos componentes están muy asociados entre sí. Todos estos pueden ser implementados en la capa UI, nivel aplicación de Android. ¿Cómo? El View Model puede pasar a reemplazar el View en el patrón de Model View Presenter. Yo podría, en lugar de dibujar la vista, completar el View Model, porque yo sé que en el modelo de View Model en BBM, el View Model a la larga termina rendereando en la pantalla, con lo cual si yo completo el View Model, es lo mismo que completar la View. Entonces, podemos tener este nuevo modelo resultante, que es una aberración de nombre, en BBMP, que lo que conseguimos es eso, completar un View Model. El Activity es el que se encarga de mantener el Life Cycle, con lo cual usaríamos los Life Cycle que ya vienen definidos en los Activities y en los Fragments. Y podés, en lugar de al Presenter, darle una instancia a la vista. En realidad le estás dando una instancia a la vista, pero la implementación concreta ya no es un Fragment, la implementación concreta es un View Model. Con lo cual el Presenter tampoco se entera. Y esto es lo importante de el hecho de tener contratos. Yo le puedo cambiar a tal punto que en lugar de darle un Fragment le doy un View Model, y la lógica de negocio es exactamente igual. No cambió absolutamente nada. De un día para el otro pasé de usar Fragments a usar Fragment con Lifecycle, View Model, Paging, Data Binding y Live Data. ¿Por qué? Porque Live Data lo puedo mapear usando los Live Data Reactive Streams, que te permite convertir de y hacia Live Data de los observables de RxJava. Con lo cual, de nuevo, el hecho de habernos aislado del mundo real nos permite implementar nuevas cosas del mundo real. Nos prepara ya para nuevas arquitecturas que por ahí si teníamos todo acoplado es mucho más difícil de migrar. Room. Room es un tema un poco más complejo, porque Room tiene la particularidad de que las entidades están más bien definidas por los annotations, no por la entidad en sí. Uno tiene annotations que le dice la relación entre una entidad y la otra, depende del framework de Android, con lo cual no podemos a los objetos de dominio simplemente empezar a anotarlos con las cosas de Room y pretender que mágicamente lleguen a la base de datos. Lamentablemente, la única forma de implementarlo dentro de Clean Architecture es de la misma forma que hacemos con las APIs de backend. Yo tengo mis entidades de datos, que son las que se persisten en la base de datos, y tengo que mapearlas a entidades de negocio. Yo tengo mis propias entidades de negocio. Lo bueno es que esto se puede hacer con RxJava. Como ya vimos, la función map nos permite en el mismo observable ir convirtiendo de una cosa a la otra. O sea, yo levanto la entidad de la base de datos y así como la levanté, si el mapeo es trivial, la conversión es rápida, no consume mucho CPU, no consume mucha batería, convierto automáticamente en el mismo stream. Ni siquiera tengo que ir uno por uno convirtiéndolos. Cada uno lo va convirtiendo automáticamente. Y, de nuevo, tenemos la posibilidad de usar Live Data convirtiendo de los observables a Live Data, con lo cual todo el stream se completa y al final del día tengo un Live Data con objetos de dominio sin mayores problemas para poder usar el paging o cualquier otro componente. Al estar en data, lo puedo encapsular en un repositorio y lo puedo usar en cualquier presenter o servicio como uso cualquier otro repositorio. El único trabajo extra, sí o sí, es la doble implementación de entidades y el mapeo. No es ideal, pero se puede hacer. Work Manager. Work Manager es como cualquier otro servicio de Android en sí. Como vimos en el location, tranquilamente lo podemos meter en una interfaz de dominio. Lo podemos hacer una interfaz que podamos usar. Quizás es un poco molesto el hecho de tener que definir la interfaz en términos de objetos, entidades de dominio, porque por ahí tengo que duplicar el tipo de job o algún enum que está clavado en la librería y tiene dependencias de Android y no lo puedo usar. Es un mapeo trivial, es un poco más de trabajo, pero llegado al caso se puede usar. Navigation es un caso que no llegamos a revisar porque está muy en alfa, está muy verde, pero lo poco que vimos nos encantó. Lo queremos implementar ya, pero requiere el Canary del Android Studio, requiere el alfa de todo. Y mi jefe que está allá en el fondo no me va a dejar ni en pedo. Pero lo vimos y
nos da la sensación de que a simple vista también es de nuevo un servicio de Android que simplemente es llamar con un ID y decirle anda a tal pantalla, con lo cual podríamos definir nuestros propios IDs o los mismos a nivel negocio y pedirle navegar a tal pantalla y la implementación concreta no nos interesa. Otra forma de hacerlo es simplemente hacerlo a nivel vista y decirle anda a tal pantalla, se convierte en un contrato de vista y se acabó el problema. Pero como ven, Clean Architecture no es algo viejo que no se acopla a la nueva movida de los Architecture Components ni Android Shellpack, sino que es una arquitectura preparada para todo este tipo de cambios. Uno implementando Clean Architecture tiene un costo inicial bastante alto, pero te da una flexibilidad que a futuro te permite tener la confianza de que tu negocio sigue intacto porque lo tenés totalmente unitesteado y al mismo tiempo te da la posibilidad de implementar cosas nuevas, cosas copadas, te permite probar distintas cosas sin romper todo lo que ya tenés. Algunas implementaciones pueden ser un poco más challenging, en especial todo lo que está relacionado a contexto de activity, porque tenemos que empezar a hablar de módulos de Dagger, de activities, y es un poco más complicado mantener el lifecycle, se engalleta un poco, pero la verdad son los menos. Y en esos casos siempre podemos recurrir a que se encargue la vista, que es siempre un comodín válido, cuando no te querés engalletar mucho más. Como pueden ver, se puede hacer en cuotas, puedes ir sacando las cosas de a poco, puedes ir armando módulos de Dagger chiquitos, empiezo sacando el tracking, empiezo sacando Picasso a un servicio que me cargue las imágenes, empiezo sacando mi API de a poco, de algunas llamadas a la vez. Se puede ir haciendo gradual, que de hecho es como lo hicimos nosotros. Creo que tuvimos una sola migración monstruosa, pero por decisión propia, una migración de API de backend. Pero se puede hacer muy gradual, se puede hacer, damos fe de ello. Y la verdad que nos parece que está muy bueno como alternativa para sistemas que tienen que vivir mucho tiempo. OLX es una empresa de producto, es mi primera empresa de producto, de hecho, y es importante mantener la salud de un producto a lo largo de los años. Clean Architecture es una muy buena inversión en eso. Así que sin más, abro a preguntas. Sí. Una pregunta, ¿cómo fue el proceso de migración a Clean Architecture? ¿Lo hicieron en un branch separado y iban poniendo al día con el trabajo actual o de a poco dijeron, bueno, estas vistas las vamos a ir migrando y vamos a continuar con el trabajo que estamos? Fue de a poco, fue totalmente gradual, no era una opción frenar el desarrollo. Pensá que tenemos gente trabajando en Berlín, en India, les decimos, che muchachos, 2 semanas no trabajen que estamos haciendo una refactor, nos linchan. ¿Y cómo afectó a otros seniorities más bajos, por ejemplo juniors, que no están al tanto capaz de cómo es una arquitectura compleja y capaz que les dificultás la tarea o los movés a otras pantallas para decir, bueno, trabaja acá mientras nosotros continuamos acá? En términos generales, tratamos de atacar las pantallas más complejas primero. Al principio atacamos unas simples por una cuestión de poner las pantallas de ejemplo. O sea, creamos implementaciones de ejemplo, creamos servicios de ejemplos de las cosas más sencillas para mostrarle a la gente que no conocía cuál era la idea. Algunos costó convencerlos más que otros. Eventualmente, todos vieron la funcionalidad y la utilidad. Costó que empezar a hacer unit test porque teníamos muchas dependencias hasta que no terminamos de extraer todos los servicios. Hacer los presenters era un tema porque el presenter lo podías hacer, pero no lo podías mover a dominio. Tuvimos distintas etapas. Fuimos creando los servicios. A través de los servicios creamos los presenters. Cuando creamos los presenters empezamos a sacar los servicios a dominio para poder empezar a traer todo. Y todo es en cuotas. O sea, nada se rompió en el medio. Seguimos teniendo release cada 2 semanas. Los releases se respetan. No había tanto unit test, con lo cual alguna que otra cosa se ha roto. No voy a mentir. Pero el proceso fue gradual. Fue totalmente gradual. En ningún momento tuvimos que cortar todo por la migración a Clean Architecture. ¿Alguna pregunta más? ¿Preguntas? ¿Alguien? ¿Nadie? Si están levantando la mano y no los vemos. Ger, ¿prendés la luz? Estaría bueno prender la luz, esa es la pregunta. Sí. Entiendo que toda la capa de negocio, entonces, si no está, la idea es que quede toda aprobada con Siliburi y estarán moqueando lo que no sea el mundo real. Sí. Pero las clases que sí dependen del mundo real, por ejemplo, las que manejan las ubicaciones, ¿con qué lo están probando? En este momento estamos haciendo además test de integraciones. Todavía no estamos haciendo RoboElectric sin device. Estamos haciendo test de integración para probar esos casos con devices, ya sea con la location moqueada o con
con emuladores ya con la location clavada. Pero la herramienta específica, ¿cuál es? En este momento estamos usando Appium y estamos probando casos concretos en UI. No estamos verificando la posición de GPS al minuto de la ubicación, pero estamos probando en ese sentido. Appium, ¿no? Appium estamos usando. Ok, gracias. ¿Nadie más? A la una. Señor del buzo negro. Danos una camisa. Se había comentado el tema de mínimo 100% ya nosotros vamos examinando similar. Y es como qué ventajas, no sé, qué ventajas cree usted que tiene o qué ventajas tiene como acoplar ese dominio a todo ese tema de Reactive. O sea, por ejemplo, un repositorio de no observable. O sea, ¿qué ventajas tiene o se podría realmente abstraerse todo esto? Es difícil abstraer eso, hasta ese nivel es difícil porque ya Reactive, por ejemplo, lo consideramos parte del lenguaje ya casi. O sea, está al nivel de Java, es casi una utilidad de Java por el nivel de la library, es muy low level, con lo cual decidimos esa, podría haber sido otra. No puede ser Live Data porque Live Data depende de Android, lamentablemente, porque depende de un montón de cosas. ¿Podríamos haber usado callbacks y no usar Reactive? Sí, tranquilamente. El tema es que Reactive te da la ventaja de, como ya vimos, en los flujos, hacer los mapeos, hacer las redirecciones, hacer los merge. Yo puedo juntar dos respuestas juntas. Cuando tenés callbacks, se convierte en el famoso callback hell. Cuando querés anidar llamadas, es en el OK llamo a esta, en el OK llamo a esta. Si esta falló, vuelvo atrás y llamo a la otra. RX Java te da la simpleza de poder anidar todo eso y encadenar todo eso y al mismo tiempo, al medio, convertir de un objeto al otro de forma muy simple. Es muy similar a por qué usamos Kotlin y no Java, porque nos da muchísima comodidad en el lenguaje para implementar cosas que de otra forma serían muy repetitivas. O sea, RX Java soluciona eso. Hay gente que lo lleva al extremo y te hace la UI responsive con RX Java. Me parece un exceso, pero hay gente para todo. En este caso, nosotros lo usamos para el flujo de datos. El observable es una promesa de que un dato llega o no llega. La promesa es, me llega el dato, llega esto, no me llega un error, y yo me encargo de reaccionar en base a eso. Es una suerte de callback mucho más poderoso. Sí. ¿Alguien más? Así, ya que hablaste de los errores, ¿cómo es un poco el tema del manejo? Sí, tenemos varios tipos de manejo de errores. En muchos casos termina, por un lado, logueando en un sistema como Crashlytics o Fabric, si vale la pena realmente capturar el error. Muchas veces hay errores que son simplemente no vino el dato y no pasa nada. En la mayoría de los casos termina en la vista diciéndote, mostró un error o mismo están codeados los distintos tipos de error. Mostrar un no hay conexión, mostrar un no hay datos, mostrar un ocurrió un error inesperado. Tenemos a nivel vista base algunos errores que ya todas las vistas tienen que implementar. Otros son concretos de cada pantalla. Por ejemplo, lo perdí porque me sacaron el cursor, pero en el ejemplo del de la expiración, por ejemplo, cuando no vienen datos de expiración, tengo un método para ocultar ese campo. Entonces, el contrato de la vista me permite darle al usuario el feedback como lo defino yo. Entonces, vos anidás los errores a cosas de la vista. Y cuando la vista hizo pausa y el error cayó después, el use case ya hizo el dispose, el observable no llega nunca, con lo cual nunca va a llamar a la vista para mostrar el error. Los errores forman parte del dominio cuando tienen sentido en el negocio, cuando hay que traquearlos, cuando hay que loguearlos, y para eso se usan los servicios de login y de tracking. Cuando no pasó nada, no pasó nada. O sea, si no cargó la página porque no tenías internet y vos te fuiste porque te aburriste, no se entera nadie y no pasa nada y está bien que no se entere nadie. Si te quedaste en la pantalla, lo más probable es que la view te avise. Si nos interesa traquear a la gente que no llega, los trackers en su gran mayoría tienen un modo offline cuando te vuelves a conectar, lo manda. Pero del lado del negocio, traqueamos lo que nos interesa en el negocio. Sí. Sí. Casualmente los observables no se mantienen porque en cada stop de la pantalla
se hace un dispose del use case. El dispose del use case, todos los observables están envueltos en un disposable observable. Cada vez que termina la pantalla de hacer lo que tiene que hacer, hace el dispose de todos los casos de uso que usó y todos los casos de uso se llevan consigo todos sus observables. En el caso de que no pase como en el de location, tenemos timeouts para decir si en 30 segundos no pasó nada, se elimina. Tratamos de cuidar mucho. Vos pensá que estamos en India, en mercados emergentes, en mercados con... Tenemos en Fabric y no lo podemos creer cuando vemos el error. No lo encontramos en Google cuando lo buscamos el modelo. Y tenemos métricas de performance que nos permiten saber los releases si van gastando más batería o menos batería. Ahora nuestro amigo Android Oreo nos buchonea cuando dejamos algún servicio corriendo en background, con lo cual hemos encontrado algunas cosas que no habíamos visto. Y también monitoreamos muy de cerca el tema de las Android Vitals en el Play Store, que es una herramienta muy importante, está bueno revisarla. Ahí podés ver los ANRs, podés ver el consumo de batería, los excessive wake logs, y todo eso lo podés monitorear desde ahí. Tratamos de estar todo en verde todo el tiempo, porque si no, en los mercados emergentes nos comen crudos. De nada. ¿Alguno más? Sí. Tenemos casos de usos encadenados. Muchas veces, en realidad, el caso de uso es el que termina encadenando. O sea, si el caso de uso es, en definitiva, el proceso final, y lo que puede pasar es que un caso de uso use más de un repositorio. Que vaya a red, guarde eso, que el resultado que me vino lo convierte y lo guarde en otro repositorio. Esos son casos comunes y generalmente se termina haciendo a nivel repositorio, más que use case. El repositorio, como vimos, se le puede inyectar cualquier cosa, incluso otros repositorios. Entonces, en uno de los ejemplos teníamos que el favorites repository recibía el user session repository. Entonces, el mismo ahí ya guarda los favoritos y ahí ya saca el user ID. Entonces, se pueden ir encadenando como quieras, mientras esté en dominio, vale todo. Idealmente, no debería haber casos muy complejos, pero de nuevo, como están en nivel repositorio, son cosas que se pueden probar. O sea, es todo unideseable. ¿Alguno más? ¿Preguntas? Si no, vamos por terminado. Gracias. Ahora lo vengo. Gracias. Bueno, gracias a todos por venir. Esto suena muy fuerte. Ahí atrás hay comida, hay empanadas, hay opción veggie por si hay algún vegetariano, hay empanadas de espinaca y humita. En las heladeras se pueden servir las cervezas que hoy no les dejaron tomar algunos. Gracias a todos por venir. Una cosa más, el 9 de junio vamos a estar hosteando un evento es un Google I.O. Extended, se llama. Es una review de lo que se presentó en el Google I.O., así que si quieren venir, mañana lo vamos a tuitear desde la cuenta que es OLXTech Argentina, que está ahí en el pizarrón. Si nos quieren seguir ahí y se suman al evento que es el sábado 9 de junio, desde la mañana va a haber varias charlas de chicos que estuvieron en el Google I.O. y van a contar las novedades que hubo en el evento. Así que los esperamos y gracias a todos por venir. Vayan, coman y tomen rico. Una cosa más y los dejamos. Gracias de vuelta a OLX y a Cami y a todos los que participaron, a Marcos en la organización y nos dieron una mano. Y nada, y los que hayan venido por primera vez y les interese la movida, súmense a nuestras redes, a Twitter, Slack, y así pueden estar interactuando con todos los que están ahí todos los días. Y ya podemos empezar a pensar las próximas meetups y demás. Tenemos algunas ideas para la próxima, pero cualquiera que se quiera sumar, tanto en dar una charla o en decir, che, en mi empresa queremos dar lugar para que se haga la meetup. Nosotros tratamos de que siempre sea en un lugar diferente, en una empresa distinta cada vez, simplemente para que todos podamos participar de la misma manera. Así que nada, y cualquier duda que tengan sobre la meetup, yo soy Facu, está Juli, que no pudo venir hoy, y Mari, que por un tiempo no va a venir, pues está con un pibito adentro. Y somos los 4 que llevamos adelante Android Devs Buenos Aires. Así que nada, muchas gracias a todos y ahora podemos ir a comer, que es lo importante, ¿no?